Bienvenidos a Las Mujeres Amamos el Fútbol, serie podcast. Todos sean bienvenidos a mi capítulo número 12 o mi episodio número 12 de mi podcast Las Mujeres Amamos el Fútbol. Hoy no tengo invitada, hoy quise hacer un paréntesis y algo en un podcast, no recuerdo en el número, yo hice una introducción como hablando acerca de cuándo surgió el fútbol y que muchos habíamos tenido pues como la creencia de que el fútbol había nacido en Inglaterra y no, es algo que viene mucho más atrás y que surgió en China. Pero bueno, no fue, entonces ya sabemos, no fue en Inglaterra, sino que surgió en la China. Pero se habla de que cuando se empiezan a jugar estos primeros juegos del fútbol, de la pelota, simplemente ponían como un lugar, dos palos o un arco, ni siquiera tenía malla, donde tiraban una pelota a un terreno de juego y la gente empezaba a chutar y ganaba el individuo que metiera el gol. Podían ser hombres o mujeres, ahí estaban niños, bueno, mezclados, siempre se jugaba. Pero después, ya cuando hablamos del fútbol que viene, pues cuando surge, que empiezan a haber equipos de fútbol organizados, donde empiezan a entrenar y empiezan a tener, ellos empiezan a jugar sin referees, sin árbitro. Entonces empezaban a jugar y se confiaba, dice en este artículo que leí, que ahorita les comparto un poco, de que se confiaba en la caballerosidad que tenían los jugadores. Acá hablan de la caballerosidad porque cuando se empezó a hablar del fútbol propiamente como una disciplina, pues empezó con hombres. O sea, en el principio, mujeres, hombres, niños y todo, pero con hombres se empieza el fútbol organizado. Entonces, los equipos comenzaban a jugar y entre ellos mismos discutían si había un penalti, si era una falta, el gol. Los conteos de los goles los hacía cada equipo, contaba cuántos goles había metido. Y como no existía una malla en el principio que estuviera entre ese arco de los tres palos, donde se paraba el arquero a atajar los goles, pues si los jugadores a intentar hacerlo. Entonces muchas veces se daban discusiones acerca de si fue gol o no, eso no entró, eso no quedó. Entonces empezaron a pensar que era importante poner una malla para que el balón se quedara dentro y se pudiera certificar si había sido gol o no. Pero antes de poner esa malla, lo que hicieron fue conseguir como a unos umpires, así les llamaba, ahí disculpan mi pronunciación, y estos umpires eran el equipo A y el equipo B, cada equipo llevaba un umpire, pero este equipo iba y se hacía en la arquería, detrás de la arquería del equipo rival, para constatar si había sido gol o no, para poder contar cuántos goles había metido y si había entrado a la arquería o no. Cosa que luego pues se resuelve con una malla, pero estos umpires siempre eran los que junto con el capitán de cada equipo, que se empezaron a nombrar los capitanes, junto con el capitán de cada equipo, los umpires se tomaban las decisiones de si había sido falta o no, pues porque primero lo decían los jugadores, pero ya estos empezaban como a decir, sí, nos parece que sí o no, que está bien. Luego vieron la necesidad porque digamos que los estadios o no hablemos todavía de estadios, hablemos de como de las canchas de los lugares donde se jugaba el fútbol, no tenían esa medida pues reglamentaria y a veces eran terrenos mucho más amplios, más grandes. Entonces estos umpires no alcanzaban a mirar desde la arquería todas las jugadas y entre los jugadores empezaban a haber disputas de que si estaban de acuerdo o no de que esto fuera una falta. Entonces se busca a un agente externo que es el árbitro. O sea, surgen primero los umpires y luego el referee. ¿Cierto? Vamos a hablar del referee. Entonces viene una persona externa que es delegada digamos, del campeonato donde están inscritos estos equipos
para que él pueda estar mirando en el terreno de juego. Los umpires nunca se metían al terreno de juego, siempre estaban a los lados de las arquerías, mientras que buscaron a esta persona que sí se pudiera meter, ir detrás de la pelota y estar siempre mirando pendiente de las jugadas que se hacían. Pero cuando había una falta, lo que hacía el árbitro era pues corroborar que había falta y contar con los capitanes de los equipos y con los umpires para que les dijeran sí o no hubo una falta. Pero resulta que estos umpires a veces empezaban a tener también discusiones, porque obviamente si eran delegados por cada equipo y si tenían pues esa pasión o ese amor por cada equipo, muchas veces no iban a aceptar una falta o se iban a apasionar de tal manera que no iban a ponerse de acuerdo. Entonces lo que se hace es que se le da mucha más autoridad al referee para que él tome las decisiones, muchas veces teniendo en cuenta como, bueno, qué fue lo que usted opina, qué es lo que usted opina, y el juez fuera a tomar como esa decisión de decir, listo, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y se celebra la falta. Entonces, dicen que en el año 1871 fue cuando por primera vez se da como el reglamento para que exista un referee, para que exista un árbitro. Pero recuerden que ya venían los umpires, o sea, ya venían ahí. ¿Y qué tenía que hacer o qué tenía que hacer, tener en cuenta este juez, este referee que habían nombrado para que estuviera en el equipo? ¿Cuál era el orden de las reglas del juego? Uno, era un acuerdo entre los jugadores implicados en la acción, o sea, ese referee tenía siempre que buscar un acuerdo entre los jugadores que habían cometido o no esta falta o que habían hecho esta acción para, digamos, como llegar a un acuerdo. Otro entre los capitanes, porque ya los equipos se crearon pues sus capitanes, entonces el referee también tomaba en cuenta pues como lo que los capitanes decían y para llegar a una decisión. El otro acuerdo que debía establecer es con los umpires, que ellos dijeran sí, pasó esto, pasó aquello, y por último se tomaba la decisión del referee, pero el primero no podía tomar la decisión propiamente sin haber consultado con los capitanes de los equipos y con los implicados y con los umpires. Entonces esto fue en 1871. Pero a partir de 1891 y coincidiendo con que la reglamentación del penalti pues se tenía ya que dar, ya el árbitro pasa a tomar una autoridad como más decisoria y los umpires se convierten en sus jueces de línea. O sea que podemos decir que los jueces de línea surgieron primero que el árbitro, que el referee, porque ellos estuvieron ahí primero. Entonces, lo que hicieron es convertir a estos jueces de línea como en los ayudantes principales del referee y ya no se iban a establecer detrás de las porterías, sino que iban a ocupar mitad de cancha hacia una arquería y mitad de cancha hacia la otra arquería. Pero ya vieron la necesidad de que los jueces de línea, estos umpires, no fueran delegados de los equipos, sino que más bien fueran delegados de esta comisión de arbitraje para que siempre estuviera el referee con los jueces de línea encargado del partido. Les quiero leer como una partecita donde dice que por qué se llegó, digamos, como a la regla número 12, que así la pasaban en un texto, porque definitivamente se dieron cuenta que los referees que eran pues que no, cuando eso todavía no eran delegados pues por la comisión, digamos, del torneo del equipo, sino que era uno de cada equipo, no se llegaban a poner de acuerdo y se volvía un problema. Entonces dice, por mutuo acuerdo de los clubes en competencia, un referee deberá ser designado y su tarea será decidir en todos los casos de disputa entre umpires. Él también guardará un informe del juego y controlará el tiempo del mismo. En caso de un comportamiento no caballeresco por parte de los contendientes, deberá, en presencia de los umpires, amonestar a los infractores. Y en caso de conducta violenta, el referee va a tener el poder para expulsarlos, transmitiendo el nombre o nombres al comité de la asociación bajo cuyo control el partido sea jugado
y quien solo será investido el derecho de aceptar una disculpa. El referee tendrá el poder para finalizar el juego siempre que lo considere necesario por o falta de luz o por interferencia de espectadores o por cualquier otra razón que se estime conveniente, y esos sucesos los debe reportar a la asociación bajo cuya jurisdicción el partido se haya jugado, la que tendrá pleno poder para tratar el asunto. Entonces el referee tendrá poder para conceder un tiro libre sin necesidad de petición en cualquier caso donde considere la conducta de un jugador peligrosa o presumiblemente peligrosa. Pero entonces ahora el referee tiene plena autoridad. ¿Y qué pasa con los umpires? Entonces la decisión es que los umpires pasen a ser más bien ayudantes del referee, asistiéndole en la señalización de los fuera de banda, de los fuera de juego, y en consecuencia de ello es el cambio de su ubicación, que pasa de estar en líneas de fondo, o sea, ya no van a estar en la parte de atrás de las arquerías, sino que van a tener unas limitaciones en el terreno de la mitad, como les había explicado, o sea, ya no van a estar atrás, sino que van a estar a los lados. Entonces dice la regla número 12, que se completa con el siguiente texto, y es que los jueces de línea serán designados, cuyas obligaciones, sujetas a la decisión del referee, será decidir cuándo el balón esté fuera de juego, o a quién corresponderá el tiro de esquina, o el saque de meta, o el saque lateral. Y cualquier falla indebida, interferencia por parte de un jugador, deberá ser informada al referee por la asociación nacional a la que pertenezca, la que tendrá pleno poder para tratar el asunto. La otra gran consecuencia de esta decisión es que el referee pasa de estar fuera del terreno de juego a citarse dentro del terreno de juego, junto a los jugadores. Es que el referee ya entra a estar en la zona de juego y los umpires o jueces de línea van a estar siempre a los lados y no pueden ingresar a la cancha. Me parecía interesante como hacer esta investigación. Quisiera seguir haciéndolo, seguir leyendo y me comprometo a hacerlo para que las mujeres que amamos el fútbol, pues y los hombres que también me escuchan, miremos por qué surgieron los árbitros y la importancia que estos tienen. Y bueno, ya después llegan, recuerden que llega el cuarto juez, ya hay VAR, ya, pero de esto hablaremos en un episodio más adelante. Y un suceso muy importante frente al arbitraje ahora femenino es como cada vez más las mujeres van llegando como al mundo del arbitraje, y el año 2022 en el Mundial de Qatar la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en controlar un partido masculino de la Copa Mundo. Fue el encuentro entre Alemania y Costa Rica en el grupo de Qatar, y no solo fue ella, sino que también estuvo con ella la brasileña Neuza Pac y la mexicana Karen Díaz en un torneo masculino. Cada vez las mujeres vamos posesionándonos más y vamos adentrando a este maravilloso mundo del fútbol, no solo femenino, sino también masculino. Entonces, muy rico como tener esto en cuenta, ya que hablamos hoy del arbitraje, de que las mujeres también están llegando ya a incursionar en esta bonita labor, y de pronto tan desagradecida a veces. Muy guapas, enfrentarse a un colectivo de hombres que están jugando, pero lo han hecho muy bien. Muchas gracias por seguirme. Yo los invito a que, si me están escuchando por YouTube, no, si lo hacen por el Spotify, pues vayan también a YouTube, me ayuden ahí a que cada vez tenga más seguidores, que se suscriban, que le den like. Y un abracito muy fuerte para todas estas personas que me dejan comentarios y me han hecho sugerencias, las acepto, me encantan desde que las hagan pues con todo la delicadeza del mundo, y que sabe uno que lo hacen porque en verdad les está gustando mi podcast y porque quieren que cada vez mejore. Un abracito pues, espero nos podamos conectar por este medio en un próximo podcast, y
qué rico que cada vez seamos más las mujeres que amamos el fútbol. Un abrazo gigante para todos. Chao. Muchas gracias por seguirnos. Las mujeres amamos el fútbol. Te esperamos en un próximo episodio.